Hola gente, este es mi quinto tutorial de programación en Android para mi canal Android Studio Tutoriales y para la gente de Taringa. En este tutorial vamos a ver dos vistas. Una es la vista customizable, la vista por defecto, digamos, de la que descienden todas las demás vistas. Habíamos visto Text View, botones, checkbox. Habíamos visto varias vistas que descienden de la misma clase, justamente de la clase View. Y vamos a ver la vista Surface View, que es normalmente la que se usa para los juegos, ¿no? Cada una de estas vistas, la View y la Surface View, tienen sus particularidades. Vamos a ver primero la View. Una View está representada por una clase también de Java. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a ponerle, no sé, mi vista. Y acá le ponemos que extiende, o sea que hereda de la clase View. Es decir que es otra vista. Importamos la clase con alt intro. Y acá me dice que tengo que, bueno, que primero crear los constructores, obviamente. El constructor que voy a emplear para este ejemplo va a ser este. Sí, ¿por qué este? Porque yo lo que voy a hacer es crear esta vista y asignársela al activity como contenido. Ahora voy a explicar bien. Y este constructor es para cuando declaramos la vista en un XML. Por ejemplo, si tengo esta vista y dos botones, voy a tener que usar un layout. En vez si tengo la vista sola, directamente se la puedo asignar al activity desde el método que ya vimos en otro tutorial, setContentView. Fíjense que acá puedo hacer un new myView y le paso el context. Fíjense, acá me pide un context. Yo con este this le paso el context de la activity, el contexto. Para que entiendan mejor, acá le puedo poner get base context. Y es lo mismo. Entonces este método, esta función, le puedo mandar o un recurso de layout, como habíamos visto en el tutorial anterior, que yo le pasaba un layout, como estos, o directamente le puedo hacer un new de una vista y voy a ver en toda la pantalla mi vista. ¿Qué me mostraría esto? Una pantalla con mi vista que está vacía, sería una pantalla toda gris. Ahora vamos a ver, claro, porque esta vista está vacía, es una vista que está preparada para que yo le dibuje cosas. ¿A qué me refiero con cosas? Figuras geométricas, imágenes, lo que yo quiera. Bien, acá vamos a sobreescribir un método que ya existe, pero vamos a sobreescribirlo para agregarle nuestro código. Vamos a override methods. Y bueno, todos estos son los métodos View, de la clase View. El que vamos a sobreescribir se llama onDraw. Este método se llama cada vez que se va a dibujar la vista. Fíjense que acá me da como parámetro un objeto canvas. Canvas vendría a ser como el papel donde voy a dibujar. En este objeto canvas podemos dibujar varias cosas. Pongan canvas punto y ahí me va a mostrar todas las funciones. Y fíjense todo lo que podemos dibujar. Un color, una imagen, un rectángulo, de todo. Desde líneas, rectángulos, figuras geométricas, imágenes. Bueno, podemos extraer el tamaño, el alto y el ancho. Vamos a probar dibujando un rectángulo. Fíjense, podemos dibujar un rectángulo pasándole el, las coordenadas de la izquierda, sería donde va a empezar, y arriba. Y después el tamaño, hacia la derecha y hacia abajo. Fíjense que me pide
izquierda, arriba, derecha y abajo. Vamos a poner que en la izquierda que empiece a los 10 píxeles, arriba también, y que en la derecha termine a los 110. O sea que va a tener un ancho de 100 píxeles y abajo que termine también a los 110, así tiene un alto de 100 píxeles. También me pide un pincel. Vamos a crear el objeto pincel. ¿Por qué me pide el pincel? Porque el pincel va a contener el color que se va a usar, y también si dibujo línea va a contener el grosor de la línea y todo y esa información. Hacemos ahí un pincel. Me comí una W. Y acá al pincel le podemos cambiar el color. Paint.setColor, color blue. Y acá tenemos un pincel azul. Y vamos a dibujar un rectángulo de 100%. Vamos a ejecutar un emulador y vemos qué hace esto. Bueno, acá tengo el emulador. Vamos a ejecutar este programita, que lo que tiene que hacer es dibujar un cuadradito azul a la coordenada 10, 10, y el tamaño va a ser de 100, porque recuerden que acá esta es la coordenada de la izquierda, esta es la de arriba, esta es la de la derecha y esta es la de abajo. O sea, esta es donde va a terminar para la derecha y esta es donde va a terminar para abajo. Y este es el pincel que va a tener definido, en este caso, el color. Pero si dibujo una línea es importante también para el grosor, que se cambia con set stroke, creo que era. Acá elegimos el emulador. Y acá pueden cambiar stroke width. Este es el ancho del pincel, en el caso que dibujen líneas. Bien, acá está el cuadrado azul. Muy fácil el ejemplo. Fíjense que yo nunca tuve que llamar al evento onDraw, lo llama solo. Y esa es una de las diferencias con la clase SurfaceView. La clase SurfaceView tenemos que llamar nosotros al método onDraw para dibujar. Por eso es útil en el caso de los juegos, en el que, por ejemplo, necesitamos que se dibuje a 30 FPS, por ejemplo, 30 veces por segundo. Entonces vamos a hacer un hilo que llama el onDraw 30 veces por segundo, mientras hacemos los movimientos de las piezas como que queremos, que necesitemos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, este es un ejemplo simple de una view común. Esta clase es la clase padre de todas las demás vistas, o sea, todas extienden de esta. Todas tienen la característica de esta clase. Vamos a ver cómo dibujar una imagen en esta vista. Acá en el constructor, cuando se crea la vista, vamos a crear un bitmap, que es una imagen. Bueno, para dibujar una imagen necesitamos nuestro objeto bitmap, porque así es como se maneja la imagen en las view. Y vamos a relacionar el objeto bitmap con nuestro recurso dibujable que tenemos acá, que lo pueden pegar desde Windows, lo copian en Windows y lo pegan en esta carpetita, y ya tenemos nuestro recurso dibujable, o imagen o dragable, como quieran decirle. Ponemos bmp igual bitmap factory punto decode resource, y ahí me pide los recursos y el ID del recurso que quiero traer. Es dibujable y se llama Studio Splash. Y ahí acá tenemos nuestro objeto bitmap, que hace referencia a la imagen esta. Ahora para dibujarla ponemos canvas. Recuerden que en el canvas tenemos que dibujar todo, es como el papel. Draw bitmap.
Y fíjense que hay varias formas de dibujar. Acá me pide una matriz, acá me pide objetos rect, pero el más sencillo es este, que me va a pedir la derecha donde lo quiero poner y la altura. Y también me va a pedir un pincel que le podemos pasar null, porque obviamente no queremos que nos ponga imagen de color ni nada. Bueno, vamos a pasarle el objeto BMP, la coordenada de la izquierda, vamos a ponerlo a la misma altura que el cuadrado azul, pero vamos a ponerlo más abajo así no se pisa con el cuadrado azul. Vamos a ponerle que empieza a los 110, así está bien pegado. Y en vez de pasarle un pincel vamos a pasarle un null. Entonces esto me va a dibujar una imagen a los 10 de X y a los 110 de Y. Vamos a ver. Y acá me dibujó la imagen, obviamente grandísima. Hay otra forma de cambiar el tamaño de la imagen o de crearla directamente de un tamaño más chico. Que esas formas me las facilita más la Surface View. Bueno, esta es la prueba, las únicas pruebas que vamos a hacer con esta vista. Recuerden que el método onDraw se llama solo en esta vista, así que tengan cuidado, por ejemplo, si yo no creé bien el bitmap y acá lo quiero dibujar, esto me puede tirar error. Por ejemplo, si yo a este bitmap lo quiero crear con un tamaño proporcional al de la pantalla, no lo puedo crear acá, porque acá no puedo conseguir el tamaño de la pantalla. Son detalles que me lo facilita la Surface View. Bien, vamos a pasar al ejemplo de la Surface View. Vamos a poner acá que extiende de la clase Surface. Y podemos dejar todo como está acá. Se puede crear así también de la misma forma. Y la Surface View puede ser asignada a la Activity también o puede ser creada en el XML. Por ejemplo, si usamos una Surface View y necesitamos algún Text View para que me vaya indicando la puntuación que llevo o algún botón para salir o cosas así, vamos a tener que declarar la Surface View en el XML con los botones y todo y después asignarle acá el XML. Pero como estoy enseñando el ejemplo, yo directamente le asigno la Surface View y es lo único que voy a ver. Fíjense que no estoy usando el XML no lo estoy usando para nada. Si quiero lo puedo eliminar. Bien, tengo mi Surface View. Fíjense que estos métodos no me tienen error porque existen en las dos clases, porque esta también es una vista. Entonces, lo que vamos a hacer acá, recuerden que yo les dije que el método onDraw no se llama solo acá. Yo por ejemplo si ejecuto esta aplicación, si quieren pueden probarlo, no me voy a dibujar nada porque este método, como les dije, lo tenemos que llamar nosotros y no se va a llamar solo. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, acá viene una porción de código que por ahí no hace falta que lo entiendan, pero hay que hacerlo siempre que usemos una Surface View. Tenemos que obtener el Surface Holder. ¿Qué significa esto? El contenedor que contiene nuestra Surface View. De esta forma lo obtenemos. Surface Holder, acá el nombre del objeto, pongan el que quiera, y ponemos getHolder. GetHolder es un método de la clase Surface View. Vamos a poner this.getHolder, es lo mismo, hace referencia a esta clase. Y de ese holder, de ese contenedor, vamos a asignarle un callback. Recuerden que, como les había comentado en los anteriores tutoriales, un método o una función callback se llama sola cuando ocurre algún evento. Vamos a poner holder. Fíjense, le podemos agregar callback.
Y acá le ponemos new. Acá está. Fíjense todo este código que me creó todo esto. Yo agarré el contenedor, el holder, y le puse add callback. Le agregué un callback, ¿no es cierto? Y me agregó tres métodos callback. Tres métodos que se van a llamar cuando ocurra algún evento. ¿Cuándo se va a llamar este? Cuando se cree la vista. ¿Cuándo se va a llamar este? Cuando cambie el tamaño de la vista. Es raro que se llame este. O sea, se va a llamar una vez cuando cambie el tamaño cuando se crea, y después si no hacemos nada raro en la aplicación no se va a llamar más. Y este se va a llamar cuando se destruye, o sea, cuando se cierra la aplicación o cuando se cambia de activity, que desaparece la vista, se llama este. La que más se usa es esta porque acá vamos a hacer algunos cálculos, por ejemplo, para hacer una imagen. Vamos a hacer algunos cálculos acá para que la imagen sea del tamaño proporcional a la pantalla cuando se crea la vista. Entonces, por ejemplo, el bitmap, en vez de crearlo acá, vamos a borrar y vamos a crearlo acá. Hay un método de la clase bitmap que se llama createScaledBitmap. ¿Qué quiere decir scaled? ¿Qué le vamos a poner el tamaño nosotros? Fíjense que me pide el ancho, primero el source, el recurso. Luego me va a pedir el ancho, luego el alto, y después el filtro, que le vamos a poner un false. Bueno, vamos a empezar por pasarle el bitmap, sería el source. Recuerden cómo habíamos hecho el bitmap anteriormente. Bitmap factory, decoder resource, y aquí le pasábamos los recursos y el ID. Uy, perdón, era r.dragable. Escribí D. Bien, ahí le pasamos el bitmap. Ahora falta el ancho, el alto y el filtro, que vamos a ponerle false. El ancho va a ser, fíjense, para ir usando los tamaños de la pantalla. El ancho va a ser el ancho de la pantalla. Sería get width. Bien, ahí le pasé el ancho. Y ahora le tengo que pasar el alto. Que fíjense ustedes, el alto de esta imagen son 3/4 del ancho. Fíjense, 800 por 600. O sea, el alto son 3/4 del ancho. Si el ancho es este, el alto va a ser el mismo valor, pero por 0,75. Ustedes, si quieren, usen directamente una imagen cuadrada. Así no tienen que hacer este cálculo y le ponen get width en el ancho y en el alto. Total es cuadrada, va a ser igual el ancho y el alto. Y acá le pasamos un false por el filtro, que me pide el filtro, pero vamos a poner false. Vamos a repasar esta línea que quedó bastante larga. En el método surfaceCreate, que se va a llamar cuando se crea la surface view, vamos a crear nuestro BMP, nuestro bitmap. Vamos a usar el método createScaledBitmap para crear un bitmap a escala. Esto quiere decir que le vamos a pasar nosotros el tamaño del bitmap. Y lo creo acá porque acá ya dispongo del tamaño de la pantalla. Fíjense, con getWidth ya tengo el ancho. Y también con getHeight tengo el alto de la pantalla. Acá creamos el bitmap a partir del recurso dibujable. Este código lo tienen que tener guardado, no hace falta que lo sepan de memoria. Acá le paso que el ancho de la imagen va a ser el de la pantalla y que el alto va a ser 3/4 del ancho. Bueno, ya tenemos el bitmap creado, así que ahora vamos a tener que dibujarlo. Para dibujarlo tenemos que llamar al método onDraw. Para llamar al método onDraw le tenemos que pasar un objeto canvas. Entonces, vamos a crear un objeto canvas.
y vamos a asignarle el canvas de nuestro holder. Este holder que trajimos acá, fíjense con getHolder, nos va a traer el contenedor de nuestra Surface View al que le podemos pedir nuestro canvas. Fíjense, el método es lockCanvas. ¿Por qué lockCanvas? Porque lo bloquea para que no lo dibuje otro hilo. Es otra de las facilidades y ventajas que tiene la Surface View. Por eso es tan usada para crear juegos. Y bueno, ahora por fin ya podemos llamar a nuestro onDraw, porque ya tenemos nuestro canvas. Así que ponemos onDraw y le pasamos el canvas. Esto me va a tirar error porque dice que no es que es sospechoso llamar al onDraw desde acá. Pero vamos a ponerle la última opción, fíjense esta, y me va a poner esto acá, para que ignore ese error, que en realidad es una advertencia. No sé por qué lo hace, en las versiones anteriores no lo hacía. Bueno, una vez que dibujamos, tenemos que volver a bloquear nuestro canvas. Holder. Desbloquear, perdón. Lo hemos bloqueado para dibujar acá. Fíjense que esto, además de bloquear el canvas, me lo trae y lo puedo guardar acá, en el objeto. Dibujo y luego lo desbloqueo de nuevo. Fíjense. Vamos a ejecutar esto a ver qué hace. Elegimos el emulador. Y ahí me dibuja el bitmap con el ancho de la pantalla. Recuerden que en el ejemplo de la view me lo dibujó el tamaño real, que era grandísimo. Y acá tengo la posibilidad de cambiarle el tamaño, porque puedo poner código cuando se crea la Surface View. Bueno, con esto ya pueden ir probando, dibujar imágenes, moverlas. Perdón, moverlas no, porque para eso necesitamos alguna forma de ir dibujando cada cierto tiempo. Lo que vamos a hacer en otros tutoriales es redibujar esta Surface View con otro hilo, en el que vamos a hacer algún cálculo para dibujar, no sé, 30 veces por segundo, 40, depende los FPS que queramos. Y así ir moviendo la imagen por la pantalla y que se mueva de una forma regular y constante y totalmente controlada. Bueno, así termina este tutorial. Quería hablar de estas vistas porque son muy usadas para la programación de juegos. Son muy importantes, entonces lo que sí son un poco más complejas de usar que las vistas comunes, como el botón, el text view, el image view y todas esas. Porque acá nosotros dibujamos y no lo hace la clase por sí sola. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Si les sirvió, denle me gusta, suscríbanse al canal. Y si tienen alguna pregunta, no duden en comentar. Y bueno, saludos.